España durante décadas se vio azotada por el terrorismo. Hasta hace pocos años sufrimos atentados y esta banda de asesinos arrebataron la vida, aunque se intente borrar la memoria o blanquear delitos que perdurarán hasta la eternidad. Oficialmente ETA se dice que se funda allá por el año 1959. Dice ser por una sección de jóvenes nacionalistas vascos, pero también parte del clero de Vascongadas. Algunos curas y espacios eclesiales, parroquias, seminarios, sirvieron como lugares donde circulaban ideas nacionalistas o críticas al régimen. Allá por el siglo XIX se fundó el PNV de la mano de Sabino Arana en 1895, el cual defendía la patria vasca. Junto a su hermano Luis diseñó la Ikurriña, bandera vasca. También es el autor del himno Euskoabendaren Ereserkia. Su pensamiento nació en un contexto de pérdida de los fueros tras las guerras carlistas. Defendió la independencia de Vizcaya y más tarde de todos los territorios vascos, basándose en la lengua, la religión católica y de forma muy marcada en sus inicios, la pureza racial. Su lema fue Jaungoikua eta lagi zarra, Dios y la ley vieja, que resume su visión tradicionalista y foral. Su figura se desvirtuó y los movimientos que más tarde surgirán serían de corte marxista, y hoy en día los políticos que antes apretaban el gatillo o accionaban la bomba defienden todo lo contrario, tirando por tierra la base racial defendida por el padre de la idea de la nación vasca. En los años 60 y 70, ciertos sectores de la Iglesia vasca simpatizaron con posiciones antifranquistas y algunos individuos concretos mostraron cercanía o apoyo a militantes. Se utilizó siempre la identidad del pueblo de Vascongadas para crear un odio hacia el resto del pueblo español, creando mitos y leyendas para sembrar la semilla del odio y de la identidad de una nación inexistente. Se fomentó la manipulación de la historia, la cultura, la educación, y el odio sembrado en los años 60-70 emergió con mucha fuerza en años posteriores, cuando esos niños ya eran adultos y formaban comandos de asesinos. ETA tenía un fin: debilitamiento de la nación española, como lo han tenido el resto de movimientos separatistas de otras regiones de España. No hablaré de nacionalismo porque no fueron jamás una nación. Detrás de este entramado de fomentar estos movimientos, señalo directamente a los mismos que han financiado a los movimientos separatistas de Cataluña, agentes extranjeros de servicios de inteligencia extranjeros. Detrás del golpe de Estado de Cataluña, así como lo anterior y posterior, hay asociaciones judías financiando y apoyando a personajes y partidos. Hay un odio a la nación española y buscan la destrucción. ETA no se habría sostenido sin el apoyo de estos agentes extranjeros y el mismo poder corrupto del régimen del 78. ETA, en contubernio con la CIA, fueron los que apretaron el botón para el magnicidio del almirante Carrero Blanco, un cambio de régimen e instaurar la democracia liberal y destruir desde dentro nuestra identidad. Durante décadas, ETA asesinó y atentó contra policías, guardias civiles, militares. Atacaba y asesinaba a reductos de últimos patriotas que se resistían al decadente y traidor régimen del 78. ETA era una herramienta controlada por las cloacas del poder, después de ver que asesinando solo policías y militares no conseguían el efecto o notoriedad deseado, comenzaron con políticos, alcaldes, concejales, pero siempre de tercer y cuarto nivel. El fin de ETA, por surrealista que parezca, era para que se pudiera estabilizar el régimen del 78. Con un enemigo, el pueblo no pelearía con este sistema que nos lleva a la desaparición. Una vez ya estaba el régimen estable, se disolvió con teatros de negociaciones y un circo mediático. Y esos mismos elementos y asesinos ocupan puestos en alcaldías y gobiernos. Se sientan en el Congreso de los Diputados y deciden sobre España y su destino. No hay ninguna derrota de ETA, porque habría que derrotar al régimen del 78. Van de la mano. Era fuego del sistema. El régimen del 78 no deseado debía buscar perpetuarse y para ello había que crear un enemigo mortífero y la supuesta lucha del régimen contra este monstruo controlado. Sin olvidar esa simpatía que recibía ETA en algunas zonas de Francia, y quién sabe si el Estado francés, en ese cariño a España que tanto ha demostrado durante siglos, no estuviese detrás del apoyo, así como nuestro otro enemigo del sur. Al final, una España débil como la actual ha beneficiado y beneficia a ambos países, que llevan haciéndonos la pinza durante décadas. ETA tuvo varias vías de financiación a lo largo del tiempo, pero la principal oficialmente fue interna y ligada a actividades ilegales, aunque creo firmemente que recibía grandes caudales de origen extranjero y desconocido. Las más importantes, oficialmente hablando, fueron: 1. Impuesto revolucionario, la principal fuente, oficialmente.
Era un sistema de extorsión a empresarios y profesionales, sobre todo en el País Vasco y Navarra. Enviaban cartas exigiendo pagos bajo amenaza de atentados o secuestros. Fue durante décadas su fuente más estable de ingresos. 2. Secuestros. ETA secuestraba a personas, normalmente empresarios o figuras públicas, para exigir rescates. Algunos casos fueron muy mediáticos, como el de José Antonio Ortega Lara. 3. Robos y atracos. Especialmente en sus primeras etapas, realizaron robos a bancos y transporte de dinero para financiarse. 4. Apoyo logístico y redes internacionales. Tuvieron refugio y cierta tolerancia en el sur de Francia durante años, lo que facilitaba su organización. También hubo contactos con otros grupos armados, aunque esto era más apoyo logístico que financiación directa. 5. Entorno político y social. Parte de su entorno ideológico, organizaciones afines, asociaciones, etc., contribuía indirectamente, aunque este punto es más complejo y cambió con el tiempo y la presión judicial. Su movimiento era de corte marxista. ETA era parte de la Operación Gladio a nivel europeo para financiar grupos armados y atacar a las corrientes nacionalistas identitarias de europeos, como ocurriera en países como en Italia. El régimen nacional del general Francisco Franco, sus últimos condenados a muerte, fueron 5, fusilados el 27 de septiembre de 1975. Eran terroristas con crímenes de sangre. De los 5 que ahora citaré, 2 eran de la banda terrorista ETA y los otros 3 del FRAP, grupo terrorista de corte igualmente marxista. Últimos ejecutados en España fueron Juan Paredes Manot, ETA; Ángel Otaegui, ETA; José Humberto Baena, FRAP; José Luis Sánchez Bravo, FRAP; Ramón García Sanz, FRAP. Fueron ejecutados por fusilamiento en Madrid, Barcelona y Burgos tras consejos de guerra muy polémicos. Estas ejecuciones provocaron una gran condena internacional, pero cuando asesinaron a inocentes, niños, esas mismas protestas miraban a otro lado. Podemos situar una fecha importante, el inicio del terror, 1968. Su primer asesinato, cuando mataron al guardia civil José Antonio Pardines. Ese hecho marca el inicio de ETA como organización terrorista activa. La banda terrorista tuvo entre sus colaboradores a mucha población de Vascongadas, dando cobijo y ocultando a miembros en iglesias y demás lugares. La persecución fue tal que muchos familiares de víctimas debían enterrar a sus muertos durante la noche, ocultándose, y muchos curas negándose a llevar a cabo el entierro. Hasta ese punto había enfermado de odio la sociedad vasca. Una vez comenzó su actividad, dejó de centrarse solo en la región de Vascongadas y, después de su supuesta lucha contra el régimen nacional o por la supuesta independencia, ampliaron su radio de acción con comandos repartidos por la geografía española y el sur de Francia. Entre sus atentados hay varios que todavía nos parte el alma a los que vimos aquellas imágenes de dolor y que se cometieron en ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza. A continuación, iré citando algunos. Jamás lo perdonaremos, jamás dejaremos que caiga en el olvido y jamás permitiremos que se mancille la memoria de cada víctima de esta banda terrorista. Atentado de la calle Correo, Madrid, 1974. Una bomba en la cafetería Rolando causó 13 muertos y supuso la primera gran masacre de civiles por parte de la organización. Hipercor, Barcelona, 1987. El más sangriento de su historia. Un coche bomba en el aparcamiento del centro comercial causó la muerte de 21 personas y heridas a otras 45. Fue el primer atentado masivo dirigido exclusivamente contra civiles en un lugar público. Sorprende cómo los políticos catalanes separatistas financiados por Israel simpatizan con aquellos que asesinaron a sus paisanos, cuanto menos sospechoso. Casa Cuartel de Zaragoza, 1987. Un coche bomba contra la residencia de familias de la Guardia Civil provocó 11 muertos, entre ellos 5 niñas y un niño. Aquel golpe, igual, nos dejó mudos, nos partió el alma. Plaza de la República Dominicana, Madrid, 1986. Un convoy de la Guardia Civil fue atacado con un coche bomba, resultando en la muerte de 12 agentes. Jóvenes guardias perdieron la vida, jamás los olvidaremos. Casa Cuartel de Vic, Barcelona, 1991. Un ataque similar al de Zaragoza que dejó 10 muertos, de los cuales 5 eran menores. Se cebaron con policías, guardias civiles, militares. Sucedieron cientos de asesinatos y atentados durante décadas de dolor y plomo, como se le llamó. Hubo atentados que marcaron un antes y después en la sociedad española. La sociedad llegó a acostumbrarse a todas las semanas un asesinato o bomba.
Asesinato de Miguel Ángel Blanco, Ermua, 1997. El secuestro y posterior ejecución del joven concejal del PP provocó una movilización social sin precedentes en toda España, conocida como el Espíritu de Ermua, que marcó el inicio del fin del apoyo social a la banda. Ahí pudimos ver, ahora con los años y perspectiva, cómo los medios juegan un papel en la narrativa. Si analizamos aquel evento, no quiero pensarlo, pero las cloacas del Estado estaban involucradas. Atentado de la T4, Madrid, 2006. Un camión bomba en el aeropuerto de Barajas mató a 2 personas y puso fin al proceso de paz que el gobierno mantenía con la organización en ese momento. Las calles de Vascongadas se volvieron territorio controlado o bien por la banda con su impuesto revolucionario a empresarios y gente de dinero, o bien tenían a la Kale Borroka, jóvenes adoctrinados para señalar, amenazar, generar caos y miedo en una sociedad controlada por un partido político, el PNV, que se beneficiaba de todo aquello. El PNV durante legislaturas fueron llave como los partidos separatistas de Cataluña de pactos de gobiernos, y los gobiernos de PP y PSOE en contubernio traicionaron al pueblo español pactando con los que manejaban los hilos allí. Que no os engañen, ETA dejó de matar cuando ya no había resistencia política al régimen del 78. ETA pasó a la acción política y ahora tienen más poder que nunca. Durante su actividad asesina, oficialmente desde 1968 a 2010, ETA sesgó, arrancó el alma, a 855 personas, con familias, hijos, padres, abuelos. La actividad terrorista afectó a diversos sectores de la sociedad civil y fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad, más de 400 asesinados pertenecían a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Civiles, incluye empresarios, políticos, alcaldes y concejales, periodistas, jueces y ciudadanos particulares. Menores de edad, ETA asesinó a 21 niños entre 1982-2002, principalmente en atentados indiscriminados contra casas cuartel de la Guardia Civil. Todo el engranaje ETA, democracia, transición, partidos políticos, corona, todos han trabajado para poderes externos que nos odian, poderes que quieren nuestra destrucción y lo están consiguiendo. Pero frente a ellos siempre habrán ciudadanos que haremos muro de contención y mientras quede un español en pie jamás habremos muerto. Jamás capitularemos. Por encima de la decadente democracia liberal, partidos corruptos y traidores, está España.